Muy buenas noches, estimados hermanos. Alabamos el nombre de nuestro Dios por permitirnos en este día el reconocer que toda dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces. Y como nuestro hermano Tona acaba de anunciar, ¿verdad? Debemos de dar paso a la exposición de la palabra de nuestro Dios con el tema Enséñanos a orar, basado en el libro de Lucas, capítulo número 11, versículos 1 al 13. Lucas capítulo 11, verso 1 al 13. Jesús y la oración. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar. Cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: Cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslos hoy, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Les dijo también: ¿Quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice: Amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo qué ponerle delante? Y aquel, respondiendo desde adentro, le dice: No me molestes, la puerta ya está cerrada y mis amigos están conmigo en cama, ¿no puedo levantarme y dártelos? Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Yo os digo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide pescado, en lugar de pescado le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Oremos al Señor. Padre, rogamos tu bendición nuevamente, mucho más ahora a través de tu palabra, para que nuestro entendimiento, nuestra vida, nuestra confianza y nuestra fe sean inspiradas. Y que sepamos, Señor, darte la alabanza y la adoración que solo tú mereces, pero sobre todas las cosas a saber dirigirnos delante de ti al relacionarnos por medio de la oración contigo. Enséñanos también, Padre, así como tu palabra nos los expresa, que podamos adquirir ese entendimiento y seamos perfeccionados en el acto de orar, Señor. Te lo pedimos y aquí estamos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, como la palabra de nuestro Dios nos lo ha expresado, Jesús aborda una vez más el tema de la oración. Y esto va a ser en base a lo que es su práctica. Después de lo que Jesús practicaba, los discípulos se van inspirados a poder hacer lo que Él hacía. Por lo que la oración a Dios ha sido el medio por el cual los hombres se han comunicado con Dios. Según el Salmo 25:1 dice: A ti, oh Jehová, levantaré mi alma. De igual manera ha sido el medio por el cual el hombre ha hallado todo cuanto se pudiera desear en la vida. Según el Salmo 73, verso 25, dice la Escritura: ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Y de igual manera, no solo han hallado todo cuanto pudieran desear, sino han hallado también el auxilio que pudiesen necesitar. Según el Salmo 121:1 dice: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Con este entendido, pues, de lo que es la práctica de la oración desde el Antiguo Testamento, hemos de señalar que es a través de la oración como cada uno de nosotros, los creyentes, podemos ahora sí que derramamos nuestro corazón ante nuestro Creador. Reconocemos nuestra dependencia del Padre. Agradecemos las bendiciones recibidas de Él. Nos relacionamos con el Padre. Confesamos nuestros pecados y pedimos por otros ante el Padre. Es muy certero la manera como en este relato de la palabra de nuestro Dios nos va a expresar claramente la manera en cómo cada uno de nosotros podemos dirigirnos a Dios
en oración. Es así pues donde tenemos que tomar como en cuenta que la intención de este relato la encontramos allí en el verso número 1. Uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar. Y es interesante este punto debido a que hay una diferencia entre pedir y exigir. Y aquí la palabra de nuestro Dios nos va a instar a pedir más que a exigir, ¿sí? El hecho de ser enseñados entonces a orar más que a cómo orar, porque me llamó la atención un comentario que se hizo en relación al enfoque que en este pasaje encontramos. El discípulo no está diciendo enséñanos a cómo orar. En realidad él quiere aprender a orar como tal. Y esta enseñanza a orar reviste de importancia en el sentido de que la oración es más que una técnica para lograr todo cuanto pudiéramos desear. Los discípulos, en base a la experiencia de vivenciar la oración de Jesús, se sintieron motivados a aprender a orar. Pues el relato dice que aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos dijo: enséñanos a orar. Ahora, esa petición de enséñanos también fue una petición hecha por Moisés. Recordemos en el libro de Salmo 90, verso 12, cuando él oraba a Dios diciéndole: enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. De esa manera también pues el término, esa plegaria es una promesa dada por Dios a los suyos, como fue en el caso de David en el Salmo 32, verso número 8. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Ahora bien, con ese entendido de que es menester, ¿verdad?, en realidad aprender a orar y poder así rectificar algunas actitudes con las cuales la humanidad en general muchas veces se presenta delante del Señor. No notando la gran diferencia, porque muchas veces en vez de pedir, más bien exigimos. Suele darse también en las relaciones que guardan los padres para con los hijos. Muchos hijos tienen el entendido de que los padres están allí para darle todo cuanto ellos necesitan o quieran, ¿sí? Y más bien a veces se acercan a los padres no pidiéndoles, sino exigiéndoles. Y en un sentido considero también que ese relato bíblico nos va a ayudar, porque en realidad cuán importante es que sepamos dirigirnos ante el Padre, ante nuestro Padre Celestial. La petición, por lo tanto, es: Señor, enséñanos a orar. Más que a cómo orar, ellos quieren ser enseñados a orar. La interrogante que surge aquí entonces es: ¿los discípulos en verdad no sabían orar? Ellos aluden a una práctica, ¿verdad? A orar, esa es la práctica. Y es una práctica que vieron vivenciada, ejercida, aplicada en la vida de Jesús. Como también decían ellos, aludían a Juan. Juan también había enseñado a orar a sus discípulos. Ahora ellos dicen: Jesús, nosotros somos tus discípulos, queremos orar a como tú oras. Pudiéramos decir, ¿verdad?, orando a la manera de Jesús. Y es interesante que cada uno de nosotros tengamos ese modelo, ¿verdad?, bíblico del Hijo de Dios, a la manera como Él se dirigía ante el Padre. Porque en la revisión que se pudiera hacer en cuanto a la oración, Santiago dice que muchas veces sí oramos, pero no oramos como conviene, no oramos como deberíamos orar. Y muchas veces nuestras oraciones son mal enfocadas, mal empleadas o mal dirigidas, a tal grado que no obtenemos lo que necesitamos. Ahora los discípulos quieren seguir el modelo que Jesús les implementó a través de su misma práctica. Considero que los discípulos sí sabían orar.
solo que notaron una diferencia o una marcada diferencia entre la oración de Jesús y la oración practicada por quienes Jesús se identificó como los hipócritas o los gentiles, de los cuales le enseñó a no orar como ellos, tal como lo dice el relato del evangelista Mateo, donde se narra la versión más amplia de lo que se conoce como el Padre Nuestro. Y esto lo podemos cotejar en el libro de Mateo, capítulo número 6, donde la Escritura dice: cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. El segundo grupo son los gentiles. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. La oración no era algo nuevo en el templo, había tiempos de oración, y hasta el día de hoy los judíos recuerdan por allí el muro de las lamentaciones, donde llegan a orar también. Lo que también podemos entender a la luz de Lucas, que al ver a Jesús orar, ellos se sintieron incentivados al presenciar la oración de su maestro. Ser hombres de oración como Jesús lo era su deseo. Y no cabe duda, porque mismo Lucas también nos va a presentar a Jesús como un hombre de oración. La oración no era como una simple técnica, sino era un estilo de vida, parte del diario andar, del diario vivir, de la vida y el ministerio del Señor Jesús. Para poder decir que en realidad en Jesús era ejemplificada la verdadera oración, Lucas 5:16 dice, hablando de Jesús: pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle, para que sanase de sus enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Lucas 6:12, en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. De igual manera, en el capítulo 9, versos número 28 y 29 dice la Biblia, en el evangelista Lucas: aconteció como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro y a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y entre tanto oraba. También el mayor referente que ellos tenían hasta el momento en cuanto a la oración, solo lo habían tenido en Juan el Bautista. Por ellos lo aluden a ellos, ¿verdad? Enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Como lo que tenemos que tomar en cuenta entonces, que este relato de la palabra de nuestro Dios insta al creyente al verdaderamente a saber orar. En el relato de Lucas 11, donde estamos basados del 1 al 13, de este evangelista Lucas, podemos hallar que Jesús entonces era el más indicado para darle la cátedra que los discípulos necesitaban para saber todo cuanto deberían saber acerca de la oración. Como ya hemos dado lectura a este capítulo 11, verso 1 al 13, podemos hacer los siguientes señalamientos. En este relato de la palabra de nuestro Dios, Jesús modeló la práctica de orar como parte de la vida. Según el verso número 1, Jesús estaba orando en un lugar, y cuando terminó, sus discípulos quisieron orar como él oraba. Pero también en este relato podemos hallar que Jesús mostró el contenido de su oración o de una oración, según los versos 2 al 4, cuando él tuvo que decirles: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra.
El pan nuestro de cada día dánoslos hoy y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Ahí está el contenido, el sabernos dirigir a Dios y en dos cosas, ¿verdad? Alguien ha señalado allí que nos dirigimos a Dios en un acto de adoración, reconociéndole como nuestro Padre, reconociendo que está por encima de todo, que es soberano, que está en los cielos y que su nombre es santo y que deseamos relacionarnos con Él, siendo parte de su reino, deseamos obedecerle a Él haciendo su voluntad, reconociendo que así como en los cielos, también en la tierra se ha de realizar. Pero de igual manera, entendiendo que la provisión la hallamos en Él a través del pan nuestro de cada día, el perdón de nuestros pecados también lo hallamos solamente en Él, y la protección en el ser librados del mal o de la tentación, también Dios es el que lo hace posible. Por lo tanto, Jesús modela la oración, muestra el contenido de la oración, pero también manifiesta la forma en que debiéramos orar. Es ahí cuando ilustra desde los versos 5 al verso número 8 de aquel amigo que va con su amigo a medianoche y le dice: préstame 3 panes. Y a la luz después de este relato de la palabra de nuestro Dios, los versos 5 al 8, de los versos 9 al 13, Jesús motivó a practicar la oración. Cuando Él les dice: yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. De esta manera entonces podemos hallar que en realidad Jesús ha estado enseñando, y su enseñanza es amplia, porque es una enseñanza que Él practica. No solo lo dice, sino también lo hace, porque Él modela, Él muestra el contenido. ¿Qué hemos de orar? Allí está. Oren al Padre, reconózcanle y pongan sus necesidades en sus manos. Y también manifestó, ¿verdad?, a través de relato, la manera como ellos deberían de orar, ¿sí? Deberían demostrar su verdadera necesidad e insistir y mostrarse delante del Señor tal cual, o sea, reconociendo que solo en Él se puede hallar todo lo que el hombre pudiese necesitar. Pero de igual manera, Él los motiva a orar. Y va a ilustrar, después del amigo, va a ilustrar con lo que es un Padre terrenal y el Padre celestial. Los padres terrenales dicen: si su hijo le piden pan, seguramente no le van a dar una piedra. Y si le pidiesen un pescado, no le van a dar una serpiente. Y si le piden un huevo, no le van a dar un escorpión. De igual manera va a decir: vamos a ver cómo es nuestro Padre celestial. Los padres, aún siendo malos, dice, saben dar buenas dádivas a sus hijos. ¿Cuántos más el Padre celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Y esta manera en cómo Jesús busca y instruye para poder orar, según este relato de la palabra de nuestro Dios, diciendo, ¿verdad?, que todo aquel que pide recibe, el que busca halla, y al que llama se le abrirá. En lo personal considero que esta manera de intensificar la oración, desde pedir a buscar y a llamar, lo considero que está ejemplificado en la ilustración que dio del amigo que va por pan con otro amigo. Cuando el hombre pidió prestado 3 panes, entonces estaba asegurando que el que pide, recibe. Cuando el hombre buscó qué poner en la mesa para su amigo, estaba asegurando lo que Jesús está diciendo: el que busca, halla. Y cuando el hombre llamó insistentemente a la puerta de su amigo hasta que le abrió y le dio lo que necesitaba, allí estaba llamando. Seguramente lo que Jesús está afirmando y aplicando, porque todo aquel que pide, recibe, el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. El amigo a quien se acudió tenía todo lo que el hombre necesitaba, mas solo lo dio ante la insistencia del que lo solicitaba. Dice la Escritura, ¿verdad?, en el relato: ¿no podrá levantarme y dártelos?
Y finalmente lo hizo, dice. Hay un entendido aquí que tiene que ver por ser importuno e insistente, pero algunos también añaden que más que por la insistencia era que no quería quedar en vergüenza, porque si no hubiese dado, entonces el amigo tendría que ir a otra casa y habría de decir, fui a tal casa y no me dio lo que necesité. Y en el caso, la costumbre judía, el hospedar a las personas era un acto muy importante, de mucha relevancia. Es decir, atender a un huésped era atender como a alguien de la familia, alguien muy cercano, alguien muy apreciado. Por lo que esto conlleva, ¿verdad?, en la ilustración de nuestro Señor Jesucristo, a que cada uno de nosotros tenemos que aprender a dirigirnos ante el Señor a través de mostrar nuestras verdaderas necesidades. Alguien ha afirmado que siempre, ¿verdad?, en Dios podemos hallar todo lo que necesitamos, aunque no siempre Dios nos va a dar todo lo que queramos. Porque la palabra de nuestro Dios va a afirmar que Él como Padre sabe realmente de qué cosas necesitamos. Es así como este hombre pide 3 panes y dice la Escritura que aquel se levantó finalmente por la importunidad del hombre y le dio todo cuanto necesitaba. Y sin duda, pues, en la persona del Señor podemos hallar a través de la oración todo cuanto el hombre pudiera necesitar. Cuando Jesús enseñó en el relato a la luz de Mateo, en el capítulo número 6, versículo número 8, dice: no hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Es necesario pedirle, aunque Él ya sabe qué es aquello que nosotros necesitamos. No podemos llegar y decirle necesitamos esto o lo otro, cuando Él realmente conoce nuestra verdadera necesidad. Y Él va a suplirlas conforme a sus riquezas en gloria. Pero de igual manera, en el mismo capítulo 6, en este caso Mateo registra este relato en el verso 32. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, es decir, que comerán, que beberán o que vestirán. Pero vuestro Padre Celestial sabe de qué cosas tenéis necesidad. O bien, sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Antes entonces, a la luz de esta palabra de nuestro Dios, aquel hombre consideró ir con su amigo y en la realidad del tiempo de hoy, ¿verdad?, tantas necesidades que surgen, situaciones difíciles, situaciones de enfermedad, situaciones laborales, cuestiones de relaciones con nuestros semejantes, la manera en cómo nos dirigimos delante del Señor. Es importante tomar en cuenta, ¿verdad?, a quién hemos de acudir, por qué hemos de acudir o cuándo hemos de acudir. Porque el relato de la palabra nos dice, existía una necesidad de por medio, la cual habría de suplirse. Y era importante entonces, enséñanos a orar, la manera de dirigirnos, la razón por la cual nos dirigimos, a quién nos dirigimos y cómo nos dirigimos, importa mucho. Antes de confiar en la suerte, antes de confiar en los horóscopos que vendrá del 2021, antes de ir a los santeros para que sanen, para que hagan esto o lo otro, para que busquen la felicidad, antes de los fetiches o las mismas imagen alguna que probablemente alguien confía en ellas, hasta en su cartera o en sus casas, en sus cuartos, sus camas, pudieran tener, ¿verdad? Es menester rendir la vida ante aquel que todo lo sabe, que todo lo hace y que todo lo puede. Es decir, el relato de la palabra de nuestro Dios va a anticipar el término Padre. De antemano, desde que el Jesús mostró el contenido de la oración, supo direccionar y dirigir hacia dónde, ahora sí enfocar nuestra oración. Hemos de hacer nuestra oración al Padre nuestro que está en los cielos. Y también hace un contraste entre los padres terrenales y el Padre celestial. Y en los últimos versos de este capítulo número 11 dice: ¿qué padre de vosotros,
Si su hijo le pide pan, le va a dar una piedra. Si su hijo le pide un pescado, le va a dar una serpiente. O si su hijo le pide un huevo, le va a dar un escorpión. Aún los padres, siendo malos, dice, saben dar buenas dádivas a sus hijos. ¿El Padre Celestial no dará también el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Por lo que esto nos pone en perspectiva, ¿verdad? De que muchas veces no siempre nos dirigimos a Dios con las motivaciones correctas. O en realidad ponemos delante de Él nuestras necesidades elementales o prioritarias. Antes a veces hasta nos enojamos con Dios porque indistintamente que nos da lo que necesitamos, a veces no siempre nos da todo lo que queremos, cuándo lo queremos y cómo lo queremos. Es así pues la importancia de enséñanos a orar, porque hay cosas que los padres terrenales nos pueden dar. En este relato de la palabra de nuestro Dios apunta y dice, los padres terrenales saben dar buenas dádivas a sus hijos. Saben darle lo que ellos necesitan, porque le conocen a sus hijos y les dan conforme a su necesidad. Y los padres muchas veces también dan conforme a sus posibilidades. Hay hijos que buscan que los padres den más allá de sus posibilidades, pero el relato nos dice, sabéis, es decir, los padres experimentados que conocen a sus hijos, conocen su posición, su condición de vida, darán acorde, porque procurarán practicar una mayordomía correcta, siempre teniendo a Dios por encima de todas las cosas y como el de quien proceden todas las cosas. Hay cosas que los padres terrenales pueden dar como son las buenas dádivas, pero hay otros aspectos que solo el Padre Celestial nos puede dar. Y esto nos habla que las mejores dones provienen de Dios y en este caso es el Espíritu Santo. El verso 13 dice, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Es así entonces como nosotros nos dirigimos a Dios y le decimos, enséñanos a orar. Así como los discípulos se acercaron a Jesús, así como Juan enseñó a sus discípulos, pero también así como Jesús contrastó, ¿verdad?, la práctica de la oración con la oración que agrada al Padre. Y podríamos llamar, ¿verdad?, que también podemos encontrar a la luz de este relato la oración efectiva. Porque el Señor claramente dice que el que pide, recibe, el que busca halla y el que llama se le abrirá. La promesa de recibir todo aquello cuanto necesitamos y está dentro del propósito y la voluntad del Padre para con nosotros, sus hijos. Reitero entonces que es menester que nosotros aprendamos a orar. Estamos al cierre de un año donde hemos de darle gracias a Dios por sus bendiciones, pero también donde hemos de encomendar la vida y lo que ha de venir, que muchas veces no suena tan esperanzador, tan alentador, lo que se pudiera dejar venir, ¿verdad? Pero el texto de la Escritura nos señala que nosotros no estamos a merced del tiempo, nosotros no estamos a merced del mismo hombre. Nosotros como creyentes en Jesucristo dependemos del Padre Celestial, el cual sabe de qué cosas nosotros tenemos necesidad. Y Él ha de suplirla conforme al gran amor y a la gran bondad que en Él hay para con cada uno de nosotros. Así que antes de buscar en alguien o en otras personas, la oración nos coloca en perspectiva y nos enfoca hacia quién nos debemos dirigir en cuanto a nuestras necesidades. Si hemos de reconocer a la luz de ese relato que aún los padres, siendo malos, siendo imperfectos, saben dar buenas cosas, da buenas dádivas a sus hijos, también vuestro Padre Celestial dice, dará, en este caso el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Tenemos que tomar en cuenta que esto de buenas dádivas también lo expresa Santiago y dice que las buenas dádivas, los dones perfectos, solo tienen su procedencia en Dios. El libro de Santiago, capítulo número 1,
expresamente lo señala diciendo así. Santiago 1:17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Toda buena dádiva y todo don perfecto procede de Dios. Aún, ¿verdad? No pudiéramos confundir que lo que tenemos simplemente se debe a nuestro poder, a nuestra sabiduría, a nuestro mucho esfuerzo. Porque recordemos que si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde, dice, a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado daré Dios el sueño. Así lo expresa en el Salmo 127:1. Pero en la perspectiva de Lucas, que nos coloca, ¿verdad?, vivir enfocados hacia el Padre, el cual suplirá nuestras necesidades, a quien hemos de encargar la vida y el rumbo que podamos tomar en ella. En 1 Timoteo 6, versículos 17, dice la Escritura: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas. Aquí está la advertencia: no pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas. Y aquí está la perspectiva de saber orar. ¿En quién va a colocar usted su esperanza? ¿En quién va a descansar? ¿En quién hallará tranquilidad y paz al encomendar sus cargas, sus luchas, sus quebrantos, sus sueños, sus anhelos, sus deseos? Aquí hay un factor. La esperanza no hay que poner en las riquezas porque son inciertas. Entonces, ¿en quién? Este mismo verso dice así: no en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. El Dios vivo es que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Y como ya he señalado en Mateo 6, tanto en el verso número 8 como en el verso 32, vuestro Padre Celestial sabe de qué cosas tenemos necesidad. Pero el Padre no solo nos da las buenas dádivas, así como el Padre, aún con sus detalles, saben atender a las necesidades de sus hijos, vuestro Padre Celestial también saldrá. No importa que vayamos a medianoche, Él nos conoce y nos la va a suplir. En uno de los aspectos que compete al Padre Celestial, muy específicamente, es darnos más allá de las cuestiones materiales, sino también nos da bendiciones espirituales. Sabemos que cuando no nos afanamos, dice la Escritura, porque así lo expresa en Filipenses 4:6, no os afanéis, sino presentad, dice, vuestras peticiones con oración y ruego a nuestro Dios, dice, dando gracias por medio del Señor Jesucristo. En cuanto a lo que el Padre nos puede dar, Lucas dice: cuánto más vuestro Padre dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan. Y aquí la importancia del Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, debido a que el Espíritu Santo conoce el corazón de Dios, sabe los deseos de Dios y sabe dirigir nuestras oraciones ante Dios. Es decir, a pesar de que nosotros aprendamos a orar como Jesús oró, necesitamos el auxilio y la asistencia del Espíritu Santo. Debido a que hay señalamientos muy claros, precisos, en cuanto a la importancia de dirigir nuestra oración siendo acompañados por el Espíritu Santo. Hay algunos relatos que nos apuntan hacia allá, como es el libro de Romanos, capítulo número 8, versos 26 y 27. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos,
pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. En el libro de Gálatas, capítulo número 4, también hablar de la libertad cristiana por obra del Espíritu Santo también. El capítulo 4, versículo número 6 dice: y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. No solo para que el Espíritu esclarezca y lleve nuestra oración ante el trono de la gracia del Padre, sino que también dice, nos lleva a dirigirnos correctamente, diciéndole Abba, Padre, dirigiéndonos a Dios como vuestro Padre. De igual manera, la Escritura nos va a señalar en el libro de Efesios, capítulo número 6, verso 18, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. La Biblia dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. De igual manera, en el libro de Judas, versículo número 17, sabemos que este es solo una carta y que contiene solo versos, 25 versos. En el verso 17 dice, desde el verso número 20, la palabra de nuestro Dios va a decir, pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Y dentro de estos elementos, como conocido las tres grandes virtudes cristianas, fe, amor y esperanza. Usa la expresión orando en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos ayuda, nos guía para saber dirigirnos ante el Padre Celestial. Los discípulos entonces se vieron en la necesidad de ser instruidos por el experto en cuanto a la oración. Y a Jesús, después de instruir y enseñarles porque Él era el más indicado para hacerlo, puso de manifiesto entonces que nuestras necesidades, que nuestras situaciones problemáticas de vida, hemos de saberla poner en las manos del Señor. Y para ello tenemos que aprender a dirigirnos ante Él y caminar en una relación especial con Él. Así que, amados hermanos en el Señor, el mismo Señor Jesucristo, ¿verdad?, hizo de manifiesto la importancia de orar siempre. Y como hemos de orar siempre, entonces tenemos que aprender a orar a la manera como Jesús lo hizo. Y en un relato paralelo en el libro de Lucas acerca de el orar, en el capítulo 18, versos 1 al verso 5, el texto de la Escritura nos señala que Jesús aludió o hizo referencia a esta parábola. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y la enseñanza de Jesús fue esta. Dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Hay tantas situaciones, ¿verdad?, que pueden debilitar y hasta apagar la fe. Pero es menester, ¿verdad?, cultivar esa cercanía y esa presencia. Es para con el Señor. Y en el acto de oración nuestras vidas son transformadas y hechas a la imagen de su amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Es así entonces como que la oración lo podemos entender como el medio por el cual nos relacionamos con el Padre. Jesús claramente dijo, vosotros oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos.
en la manera en cómo uno se relaciona con el Padre. Sabemos que somos hijos del Padre porque reconocimos al Señor Jesucristo, como Juan 1:12 lo dice. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, en el nombre de Jesús, les dio la potestad de ser hechos o llamados sus hijos. Por lo tanto, oramos al Padre, el cual nos adoptó por medio del Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Pero de igual manera la oración es el medio por el cual nuestras necesidades son dadas a conocer. Así como aquel hombre fue a su amigo y le dijo, necesito 3 panes porque alguien vino acá y debo atenderlo. Buscó y halló, pidió y recibió, llamó y se le abrió. Nuestras necesidades son dadas a conocer cada vez que nosotros oramos y presentamos delante del Señor. La invitación bíblica así lo dice, ¿verdad? En el Salmo número 55, 22 dice, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará, no dejará para siempre caído al justo. Texto que Pedro también lo cita en 1 de Pedro 5, 7, cuando dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. No solo es el medio por el cual nos relacionamos con el Padre, por el cual nuestras necesidades son dadas a conocer, también es el medio por el cual nos aseguramos de recibir las bondades de nuestro Padre Celestial. ¿Sí? Por el cual recibimos. Jesús dijo, pide, porque el que pide recibe, el que busca halla, el que llama se le abrirá. Y si aún los padres terrenales saben dar buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más nuestro Padre dará el Espíritu Santo? Y toda bendición espiritual que pudiera Él en su soberana voluntad derramar sobre los suyos. Tenemos un recuento de todo cuanto Dios puede hacer. Y dentro de ello, ahí está allí en el Salmo 103, versos 1 al verso 5. Bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que te rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Y añade, Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Aún en nuestros conflictos, el Señor se puede hacer presente. Hemos de dar gracias a Dios entonces por sus bendiciones, por sus cuidados y por todo lo que ha derramado en nuestras vidas y también ha permitido. Pero de igual manera, una vez más, hemos de encomendar a Jehová nuestro camino, confiar en Él y Él hará. Una vez más, con humildad, con reconocimiento, como el Salmo 100 lo expresa en el verso 3, reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, pues los suyos somos y ovejas de su prado. O como pudiera decir el Salmo número 95, verso 6, venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Aquí estamos, deseamos relacionarnos con Dios, deseamos amar al Señor, conocer de su palabra. Digámosle como los discípulos al Señor Jesucristo, enséñanos a orar. Y a la luz de su palabra nos enseña a orar para que nos sepamos dirigir ante Él, sepamos mostrar nuestra dependencia, nuestras gratitudes, como señalaba al inicio, ¿verdad? Que a través de la oración derramamos nuestro corazón ante nuestro Creador. Reconocemos nuestra dependencia de Él. Le agradecemos por todas sus bendiciones recibidas. Nos relacionamos con Él porque es nuestro Padre. Confesamos nuestros pecados y recibimos el perdón que necesitamos. Pero también pedimos e intercedemos por otro ante su trono celestial. Y como bien Mateo lo dijo, ¿verdad? Nos presentamos ante el Padre que ve en lo secreto. Y vuestro Padre que ve en lo secreto se encargará de recompensarnos en público. Pongamos nuestras vidas, nuestras necesidades, nuestras luchas, nuestros quebrantos, nuestros sueños, nuestros anhelos, nuestras gratitudes por todo lo que Él ha hecho durante este año
y confiemos que su mano de poder seguirá con nosotros en el venidero, tal cual la palabra de Dios lo dice. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. El tiempo pasa, pero Dios no. El tiempo pasa, pero Dios permanece. Desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Vamos a orar al Señor dándole gracias, encomendando nuestras vidas en sus manos. Soberano y eterno Padre, fortalece nuestras vidas y recibe la gratitud que como iglesia, como hijos tuyos te damos. Al reconocer que toda dádiva y todo don perfecto ha descendido de ti. Al reconocer, Señor, que es menester nuevamente volvernos a ti, poner nuestra confianza y nuestra esperanza en ti, Señor, el Dios vivo y verdadero. Como el salmista lo dice, hemos de alzar nuestros ojos a los montes. ¿De dónde vendrá nuestro socorro? Nuestro socorro viene de ti, que hiciste el cielo y la tierra. Por todo lo que has hecho, por todo lo que haces, por todo lo que harás, Señor, te damos gloria y honra y gratitud. Y a tu cuidado y a tu gracia queremos encomendar nuestras vidas. Poner en ti nuestras aflicciones, nuestras ansiedades. Padre, lo incierto que pudiera pensarse del nuevo año, rogamos tu compañía, tu guía. No nos afanemos y nos presentemos con oración y ruego nuestras plegarias, nuestras peticiones delante de ti, sin pasar por alto, Señor, que te hemos de dar las gracias y no olvidar ninguno de tus beneficios. Señor, por lo que has hecho, por lo que haces y harás, te damos la gloria y la honra y la gratitud, y a tu cuidado y bajo tu bendición, bajo tu presencia, bajo la dirección de tu Espíritu Santo y de tu palabra, queremos andar, Señor, cada día de la vida que tú nos concedas. Hoy y siempre te lo pedimos y lo rogamos en el nombre de Jesús, Señor y Salvador nuestro. Amén.